¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ezequiel Villordo y Marlene Prado Lima te saludan. Andrea, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy mamá de Matías Andrés Sosa. Él falleció el 20 de febrero en la localidad de Santa Rosa Corrientes. Yo recibo un llamado a las 7:30 de la tarde donde me dicen que él había fallecido, que lo encontraron ahogado. Me llamó su papá. En ese momento decido viajar con mi familia a esa misma localidad, donde varias veces intento comunicarme con el papá de, de mi hijo y no puedo comunicarme, me cortaba la llamada y 11:30 de la noche me dice que ya lo estaban velando sin haberme tenido en cuenta en nada, en ninguna decisión sobre mi hijo. Eh, Cuando llegamos al lugar donde estaba mi hijo, lo seguían velando. En ese momento tenía la ambulancia de traslado para trasladar el cuerpo. En ese momento me dijeron que le habían hecho la autopsia y cuando llego a Buenos Aires con el cuerpo, mi hijo no tenía autopsia. Eh, Confié en la palabra de ellos y volví con el cuerpo de mi hijo. Cuando llego a la casa velatoria lo tuve que velar 1 hora y media porque el cuerpo ya estaba en descomposición. Eh, Desde ese momento que estoy en instancias judiciales tratando de saber lo eh, que pasó con mi hijo, en la manera de morir, la manera que la primera causa la cerraron en varios días, en los testimonios que se dijo que no coinciden con lo que me dice a mí cuando yo voy a buscar el cuerpo. Eh, el 8 de marzo logro comunicarme con el papá de mi hijo donde me dice porque me bloqueó de todos lados, que no teníamos más vínculo, que él no sabía lo que se le había cruzado al nene por la cabeza, que se tiró a la pileta, que no teníamos más nada que hablar y que cualquier cosa que me dirija a la fiscalía, eh, que ahí me iban a brindar la información que yo necesitaba, que no sea una obsesiva por querer saber lo que había pasado cuando yo le estaba preguntando qué había pasado con mi hijo. Sí. Quería saber más en detalle todo lo que pasó con él, en la manera que murió. Después de 9 meses logro pedir la autopsia después de eh, varios intentos que hice al fiscal que estaba en la causa, el doctor Lescano. Nosotros me cerraron la causa en 15 días, hice una nueva una nueva denuncia y al poco tiempo cuando empecé a publicar por redes sociales lo que estaba pasando, me cerraron la causa a los 4 días. El fiscal que estaba en la causa empezó a citar a gente de la misma localidad que estaba compartiendo mi publicación, diciéndole que borren y que mi Sí. hijo tenía autopsia. Eh, Andrea, Después, sí. sí, Como para poder entenderlo, que es un caso muy similar a lo que sucedió con Lucio Dupuy, de una familia que quizás no pudo ver más a su hijo, que lo bloquearon de todos lados. En este caso, la familia paterna te bloqueó todo tipo de comunicación, no supiste nada de tu hijo por mucho tiempo, y la última noticia o lo último que supiste de él fue lo peor que le puede pasar a un padre o a una madre en este caso. ¿Por qué estaban separados? ¿Estaban en un proceso de divorcio? ¿Estaban en algún tipo? ¿Por qué él se lleva a Matías? ¿Por qué se lleva esa parte de él si vemos en los videos que él estaba muy bien con vos? sí, nosotros estábamos en ese momento separados ya hace 1 año y medio, donde por acuerdo verbal habíamos arreglado meses antes que él eh, se iba a ir de vacaciones con Mati, que se iba a ir con su papá. Eh, Habíamos arreglado por mutuo acuerdo y él tenía derecho también a estar con su papá y era lo que se había acordado en su momento. Mati tenía un diagnóstico de autismo leve y trastorno en el desarrollo del habla, donde hacía terapias, donde Sí. no tuvieron en cuenta los recaudos necesarios para que él esté con vida. Eh, Él, después de 9 meses, se hizo la autopsia donde se confirma que realmente él muere por asfixia, por sumersión.
pero hay en una parte que sería la parte del hígado, está en estado congestivo, donde nosotros pusimos nuestra perito de parte en la autopsia que se hizo en Corrientes Capital, se tuvo que trasladar el cuerpo nuevamente a la provincia para hacerle la autopsia, se hizo la exhumación del cuerpo y el hígado salió en estado congestivo, donde mi hijo estuvo más de media hora, una hora luchando por sobrevivir en un estado agónico, estuvo solo, nadie lo ayudó. Andrea, desde el corazón, por supuesto, y como mamá, em, ¿cuáles son las hipótesis que, siendo, y lo menciono desde el corazón, ¿no? Que pensás, ¿qué pudo haber pasado con tu hijo? Y mi hijo, yo siento que hubo intencionalidad eh, en todo momento, que hubo desprecio hacia mi hijo, siento que él murió de una forma violenta también. Eh, los familiares, nosotros apelamos con mi abogada a la querella autónoma ante el juez de garantías, el doctor Dubrés, que tiene hoy la causa, donde demostramos todos los elementos que no se tuvieron en cuenta en estos 10 meses, porque en los expedientes también hay muchas contradicciones por parte de la familia. Yo cuando voy a buscar el cuerpo me dicen una cosa, en su testimonio ellos dicen otra. La semana pasada tuvimos audiencia concentrada por el reitero de imputaciones, donde era una audiencia concentrada y el abogado de ellos plantea que el homicidio que nosotros que pusimos, que es el homicidio calificado por comisión por omisión, porque no tuvieron los recaudos sí necesarios para que mi hijo esté con vida, ellos apelaron a lo que sería el tribunal de revisión. En esa audiencia concentrada, el juez le dio la palabra al abuelo de mi hijo, al padre de mi hijo y a la abuelastra. El único que habló fue el papá de mi hijo diciendo cosas superficiales, nunca mostraron una prueba a favor de ellos, tampoco contaron lo que pasó ese día. En ese momento, en la pausa en la audiencia que fue, eso también se reía entre la familia en la sala de espera. Ahora lo que nosotros, ellos están buscando eso, el abogado planteó y plantea que ellos quieren que queden sin responsabilidad. Ella en un momento dice que consideran que por odio mío busco que sean condenados, cuando la muerte de mi hijo no fue un accidente, no fue culposo, fue un homicidio. No tuvieron los recaudos necesarios para que él esté con vida en este momento. Y como lo mencioné, hubo intencionalidad. Sí. Él murió de una forma violenta y siguen tratando a mi hijo como una cosa, y en esa audiencia que tuvimos se vio durante todos estos 10 meses que tuve que pasar y, y la manera que se manejaron conmigo y con mi hijo también.